una ilusión. ¿De qué hablamos cuando hablamos de democracia? Y ahí hicimos un breve paneo de lo que es el gobierno democrático. Hablamos de cómo se compone un gobierno democrático, sus características. Disculpen, pero hablo más rápido de lo que va pasando la filmina. El Estado de Derecho, la libertad de expresión, las elecciones regulares, bueno, todo lo que hace al gobierno democrático. Hablamos de la división de poderes, lo que hace cada uno de los poderes y qué tipos de democracia tenemos. La democracia indirecta, la semidirecta o participativa y la directa, cuando se hacen alguna compulsa popular. Bien. Hablamos de los tipos de democracia parlamentaria y presidencialista y hicimos un particular recorte, lo hicimos nosotras, por supuesto, al recorte de lo que a nosotros nos parecían hitos en la evolución de la democracia argentina. Y ahí pusimos, recordarán ustedes, la independencia en 1816, la Constitución Nacional en el 53, en el 1900 la ley electoral, y vieron que hoy tenemos un aniversario del primer voto femenino en el 1951. Sí, sí, En el 30, primer golpe de Estado, 1930. Luego consideramos que el 17 de octubre también era una fecha muy importante, cuando la gran masa popular sale a pedir por Perón. En el 55 el golpe de Estado a Perón y en el 76 la dictadura. Y tengo una cara, así que no sé cuál fue la última que salió, pero la de el 76 la dictadura y en el 83 el retorno a la democracia. Ahí nosotras habíamos colocado unas preguntillas que fueron las que intentamos responder durante el fin de semana para empezar a conversar sobre esto. Cómo influyeron los movimientos sociales y las luchas políticas. Y la otra era en qué medida la crisis política y económica afectó el funcionamiento de las instituciones democráticas y qué medidas se tomaron para restaurar la confianza en lo político. Hasta allí llegamos en el encuentro anterior con los hitos y desafíos. De esta propuesta surgieron en el debate ideas como los derechos individuales y la meritocracia, cómo hacer para detectar la fake news, que ahora nos van a llenar de fake news. Se dijo que los trabajadores no tenemos derechos per se, sino que los hemos luchado, y que cuando la clase media y la baja adquieren beneficios económicos, se apoya a la clase que los subsume, usando estos los medios de comunicación como instrumento. Hablamos de la participación fragmentada en que estamos ahora inmersos, y la necesidad de pensarnos en una acción como colectivo. A partir de eso surgió el tema de los discursos de odio. Y dijimos, bueno, el próximo encuentro lo organizamos en relación a este tema para que podamos, entre todas, dilucidar
cómo, cómo nuestra cabeza o la cabeza de la mayoría se va llenando de estos discursos de odio. Así que bueno, voy a terminar ahora con el paneo de los años siguientes al 83, ya en democracia, y vamos a trabajar el tema de los discursos de odio. Las presidencias entre el 89 y el 2001. Carlos Menem, hemos puesto algunas cosas nomás en función de la síntesis. Plan de convertibilidad, privatización, indultos, reforma constitucional. En su primer mandato. En el segundo mandato, reformas económicas, ahí lo tienen atrás a Cabalín, corrupción, desempleo y pobreza, relaciones carnales con Estados Unidos. Luego, Fernando de la Rúa, cuando se hace la alianza, crisis económica y renuncia el Chacho Álvarez. Lo que estoy nombrando. ¿Hay alguien que quiere entrar, Eva, ahí? Sí, ya Eh, admito, te quedaste Aida, no sé quién es. sí, y yo la quise admitir y no No, te pude. quedaste muda, yo admito, no te hagas problema, vos seguí hablando. Eh, Lo que pasa es que no me pasa la filmina ahora. Ah, ahí está. Bien. La transición en la crisis del 2001, el corralito bancario, las protestas y cacerolazos, estado de sitio, renuncia del presidente, violencia, muertes, impacto económico. Eduardo Duhalde, devaluación del peso, reestructuración de la deuda, planes sociales y elecciones anticipadas. Aparece Perdón, este, Bea, para puntualizar, ahí en el gobierno de Dualde, no sé si ustedes se acuerdan que las elecciones anticipadas fueron provocadas por el asesinato de Costequi Santillán. Ahí Dualde, bueno, en medio de la crisis que provoca eso, tiene que llamar a elecciones anticipadas. Y bueno, ahí empezamos con el gobierno de Néstor, ¿no? vamos con Néstor. Néstor. Fin de las relaciones carnales con Estados Unidos, alianza con un proyecto común para América Latina, reestructuración de la deuda, fin de la criminalización de la protesta social, con políticas y programas de resarcimiento, programas sociales. No había aparecido la Patricia Bullrich todavía por ahí. Decisión y acción en relación a los derechos humanos. Cristina, 2007-2011, crecimiento económico, asignación y entre medio la muerte de Néstor. Crecimiento económico, asignación universal por hijo, ley del matrimonio igualitario, conflictos con el campo, repatriación de científicos. Segundo gobierno de Cristina, control de capitales, reestructuración de la deuda, priorización de la salud y educación pública y vivienda, precios cuidados. Ahora viene el precioso. Nuestro querido Mauricio, reformas económicas, inflación y déficit fiscal, mayor relación con los mercados internacionales, vuelta al protestas y movilizaciones. Alberto Fernández, pandemia, acuerdo con el FMI, Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad, protestas y movilizaciones. Y ahora, eliminación de la casta, un topo para destruir el Estado, vienen por todo. Eh, bueno, esto es vuelvo a decir, un recorte
especial pensado por nosotras, pero ustedes pueden agregar un montón de cosas más que seguramente las tenemos todavía en carne viva. Eh, bueno, acá termino yo y vamos a... Marita, No sé si quieren las compañeras agregar, porque me parece que se nota al pasar las diapositivas cómo la década ganada centró toda su política en los más vulnerables y en justamente reivindicar, por eso la foto de Néstor está con Eve, reivindicar toda la política sobre derechos humanos que realmente fue muy importante desde el primer momento que asumió Kirchner con descolgar el cuadro, ¿no? Que si bien es un símbolo, pero fue muy, a mi criterio, muy Elocuente. importante, muy elocuente y muy eh, un hecho que marcó un antes y un después para no seguir hablando ni de los dos demonios, ni que hubo una guerra, sino que hubo 30.000 desaparecidos y que se iba a insistir con los juicios, cosa que se hizo durante todo ese tiempo. Se iniciaron numerosos juicios en todas las provincias y bueno, fue algo que se mantuvo hasta el 2015, ¿no? Fíjense ustedes que ahí en las diapositivas se ve todas las medidas que contribuyen al afianzamiento de los derechos de sectores que hasta ese momento venían peleando, pero no habían obtenido todavía resultados, como la ley de matrimonio igualitario, eh, el procrear para viviendas, todo lo que se hizo con respecto a educación, Al la entrega IDE. de computadoras, de libros. Se llenaron las bibliotecas de las escuelas con libros, se habilitó internet en muchas de ellas, no en todas, pero se hizo un gran esfuerzo con respecto a extender lo que son derechos fundamentales y derechos que todas y todos tenemos porque vivimos en un país eh, que quiere darle a los derechos un papel fundamental. Y fíjense cómo después, aunque no está, no sé, en la diapositiva, eh, cómo eso se va como Diluyendo. diluyendo, exactamente, diluyendo, hasta, bueno, hasta lo que tenemos hoy, que, bueno, un poco es explicar o preguntarnos qué nos pasó, ¿no? Lo que decía Beatriz, que lo dice mucho García Linera, ¿no? Cuando los derechos uno ya los goza, es como que se imagina que los va a tener para siempre, que esto ya está y no va a pasar nada y ya los conseguimos y nos damos cuenta que no es así, que siempre tenemos que estar atentos, que siempre tenemos que estar atentas y no bajar los brazos y no dar por hecho nada. Mm. Em, y cuando uno tiene derechos y cuando las minorías empiezan a ser sujetos de derecho, eh, tenemos que ser conscientes de que se necesita seguir para adelante. Lo que hace la derecha, que no tiene miedo, que no le tiemblan las manos y no le molesta que la sociedad entera salga en contra de las medidas que toma y sigue adelante, por ahí nos tenemos que preguntar qué pasa cuando gobierna el campo nacional y popular, cómo seguir avanzando en la consecución de esos derechos, con el contexto internacional que sea, con el apoyo del pueblo, que es la única manera de consolidar esos derechos, pero siempre teniendo en cuenta que no
son regalos y que no van a estar si nosotras nos dormimos o la población en general piensa que ya no pasó nada. Y el otro aspecto que me parece importante que tengamos en cuenta es esto de la memoria, ¿no? De que las cosas no, como dijo Cristina una vez, no fue magia, nada fue magia, nada es magia en política. Las cosas se hacen con un objetivo y fíjense cada una de las presidencias que hemos pasado desde Alfonsín hasta la fecha han tenido un objetivo clarísimo. Nosotras nos preocupaba también un poco por lo que charlamos en el encuentro anterior, el tema de cómo se ha naturalizado los discursos de odio, ¿no? Y ese discurso que no solamente está en la televisión, en la radio, sino está en todos lados. Y cómo se naturaliza que ya ese discurso se generalice. La violencia en los discursos está generalizada y está naturalizada. Pareciera que es lo que hay. Entonces, bueno, después que charlemos un ratito, les pasamos un pedacito de un video para que después charlemos sobre eso, ¿sí? Aida, ¿vos querías decir algo? De que a mí, hola chicas, buenas tardes, perdón por pedir así, sumarme porque me interesa mucho el tema.